Bien, ahí sí, vamos a comenzar. Entonces voy a compartir la pantalla. Espero que se pueda ver. Ahí sí. De escatología. Escatología bíblica. Vamos a estar hablando acerca de el Apocalipsis. Voy a moverme. Ahí sí. Y a modo de introducción, como ustedes sabrán, Apocalipsis es un libro que tiene mucho en nuestra cultura popular. De hecho, si usted lo piensa bien, hay diversas películas que tratan acerca de esto del fin del mundo, acerca de el desastre, acerca de un mundo que se está acabando, un momento de caos. Y eso también genera cierta expectativa. De hecho, Hollywood y todo lo que tenga que ver con el cine han ganado harto dinero con eso, a causa también de la ignorancia de las personas en torno a lo que es Apocalipsis. De hecho, si uno pregunta a las personas qué es lo que significa o qué es lo que les viene a la mente cuando hablamos de Apocalipsis, lo más probable es que las personas digan fin del mundo, fin del mundo. Eso es Apocalipsis. Cuando en realidad el concepto de Apocalipsis va más allá que el fin del mundo. Por tanto, pensar de que Apocalipsis tiene que ver solamente con esto, con un mundo destruido, con una ciudad destruida, yo creo que es no entender la Biblia, es no comprender lo que el Señor nos ha revelado y por tanto nosotros como creyentes tenemos que también ser diligentes a la hora de entender este concepto de los tiempos finales y de Apocalipsis. Por lo tanto, yo quiero hacerles esa invitación a no pensar de que Apocalipsis significa destrucción, no significa fin del mundo, no significa guerra, no significa una nación peleando contra otra nación, sino que más bien Apocalipsis tiene un significado más profundo y que es mucho más relevante para nosotros que una simple guerra, que una simple destrucción del mundo. Eh, Vamos a avanzar entonces en la lámina y les tengo algunos datos básicos acerca de Apocalipsis. ¿Qué podemos decir de este libro? El nombre viene de una traducción al latín o al griego, que es Apocalipsis, que significa en realidad revelación, significa descubrimiento, significa quitar velo. Dicho de una forma quizás más coloquial, Apocalipsis significa eso, de algo que ha sido descubierto, algo que estaba oculto, algo quizás misterioso, algo que no había sido revelado y que de un momento a otro pasa a ser revelado. De hecho, la Biblia también ocupa como este concepto, esta idea del velo, cuando por ejemplo habla de los judíos, aquellos que rechazan a Cristo, ellos están como velados, ellos están como cubiertos, que aún no se les ha revelado. Tiene que ver con esta lógica, ¿ya? Entonces, en primer lugar, Apocalipsis no significa destrucción, no significa fin del mundo, sino que el concepto más, ¿cómo llamarlo?, más lingüístico, etimológico, apunta a revelar, a dar a conocer una información. Y ese es el objetivo de Apocalipsis. En segundo lugar, el autor es el apóstol Juan, el que también escribió el Evangelio de Juan, un apóstol que estuvo con Jesucristo, que fue enseñado por él y que gran parte de la historia reconoce de que Juan es el escritor de este libro. Fue escrito entre los años 94 y 96 después de Cristo, mientras Juan estaba en la isla de Patmos. Juan estaba exiliado, producto de la persecución, y es ahí cuando él recibe la revelación del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un contexto igual complejo para el apóstol, ya teniendo a un imperio en contra del cristianismo. El Señor se le revela, o a través de Juan se revela para dar una información. Los destinatarios iniciales son las 7 iglesias del Asia Menor, que son las cartas de las 7 iglesias que nosotros vemos al inicio.
Por tanto, esa información también es clave a la hora de interpretar Apocalipsis. No es que sea un libro futurista en ese sentido, de que apunta a cosas futuras que la gente de la época no tenía nada que ver o conocer o entender. Por el contrario, es una carta que tiene un destinatario en aquella época, en este caso las 7 iglesias del Asia Menor. Y el tema central es la victoria definitiva de Jesucristo y de su reino sobre Satanás, el pecado y todos sus enemigos. Por tanto, Apocalipsis trata de eso, trata acerca de cómo Jesucristo vence, cómo Jesucristo reina por sobre el dominio del pecado, por sobre el gobierno de Satanás y todos aquellos que se oponen a Cristo y al reino de Dios. Por tanto, y esto es interesante, Apocalipsis no se trata de una guerra entre el enemigo y Dios, y que el enemigo en algún momento le va a ganar a Dios o algo así, sino que Apocalipsis nos revela la historia en sí, que es Jesucristo reinando sobre toda la creación, e incluso sus enemigos van a reconocer esa victoria. Por lo tanto, más que algo trágico, y esto quiero que lo tengamos presente, más que algo trágico y de tener miedo, Apocalipsis es todo lo contrario para aquellos que somos cristianos, porque sabemos de que nos está hablando acerca de Cristo como el rey de la creación, el rey sobre el pecado. Claramente, si alguien no es creyente y se acerca al libro de Apocalipsis, no va a entender ese significado. Lo va a entender más como un libro de miedo, un libro futurista, un libro que habla de la destrucción del mundo, y van a acercarse a Apocalipsis de distintas formas incluso. Yo veía, por ejemplo, en internet nosotros podemos encontrar un montón de cosas acerca de Apocalipsis, tanto documentales, películas, incluso canciones que tratan este libro como si fuese algo muy oculto, muy difícil de entender, como el código secreto del Apocalipsis, o lo ven como un libro que hay que tomar las palabras y ordenarlas de cierta forma para ver qué mensajes ocultos tiene el libro, cuando en realidad la información es mucho más simple que eso. Si uno va guiado por el Espíritu Santo a leer este libro, lo que vamos a entender, y está claro en el libro, es que Jesucristo reina y Jesucristo ha vencido por sobre Satanás. Y eso está claro en el libro, de eso no hay dudas. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el contexto entonces? Este libro fue escrito a fines del siglo I, ¿ya? Probablemente durante el reinado del emperador Domiciano, cuando la iglesia enfrentaba persecución y una creciente presión para rendir culto al emperador, ¿ya? Recuerden que estamos en un momento de tensión, en donde la iglesia está en un contexto en donde reina un imperio, y lo que el imperio está diciendo es que el único señor es el César, o aquel que es emperador. Por tanto, los cristianos tenían que tomar una decisión compleja de rendir culto o decir que el César es el Señor, o por otro lado decir que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, ellos se enfrentaban ante esta disyuntiva o ante esta problemática de reconocer a Cristo sabiendo de que eso les puede causar la muerte, que eso es sinónimo o equivalencia de perderlo todo, de morir, de no ser parte de una sociedad en este caso. Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos acerca de las 7 iglesias. Por lo tanto, hay que tener eso presente. Es una carta que va dirigida a una iglesia o a iglesias que están en este contexto, en donde hay persecución, en donde ser cristiano no es algo popular, sino por el contrario, ellos deben ser fieles al Señor. Y por eso Apocalipsis también va a tener esa lógica de insistir en lo que es la perseverancia, la fidelidad, en reconocer al Señor, porque está esta lucha, esta tentación de rendir culto al imperio en vez de a Cristo. El apóstol Juan recibe esta revelación mientras estaba desterrado en la isla de Patmos a causa del Evangelio. Y esto también lo
lo mencionábamos delante. Dirigido entonces a 7 iglesias del Asia Menor, el libro busca fortalecer la fe, llamarlas a perseverar en medio de la oposición y recordarles que, por encima de todo poder humano, Jesucristo reina soberanamente y consumará su reino. Y esto es clave. Ustedes, no sé si recuerdan que cuando veíamos la escatología del Antiguo Testamento y leíamos o poníamos el foco en el libro de Daniel, eh, esta última frase no es nada menor o no está aislada de lo que ya vimos en el libro de Daniel. Y de hecho es casi lo mismo. Daniel, ¿qué es lo que nos enseñaba? Que iban a haber imperios, que iban a haber gobiernos humanos que se iban a oponer al reino de Dios. Sin embargo, el libro de Daniel, ¿qué nos enseña? Que Dios controla la historia, que Dios está por sobre esos reinos y finalmente el reino de Dios es el que prevalece a través de el reinado del Hijo del Hombre, el cual gobierna junto a sus santos, ¿ya? De hecho, esa es la historia de Daniel. Por tanto, si nos situamos en el contexto de los receptores del libro de Daniel, son judíos que también necesitan esperanza, son judíos que también necesitan perseverar, son judíos que están en un contexto de quizás de baja esperanza, en donde pareciera de que las cosas no van a funcionar de acuerdo a lo que Dios prometió. Sin embargo, Dios les da ese libro para que ellos puedan fortalecer su fe. Apocalipsis como que cumple la misma lógica. Si ustedes lo piensan bien y comparamos Apocalipsis con el libro de Daniel, no es algo totalmente nuevo. Apocalipsis viene a ser como lo mismo, viene a ser como el Daniel del Nuevo Testamento. O dicho de otra forma, el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Un libro con revelaciones, con visiones que tienen como objetivo fortalecer la fe del pueblo de Dios. Por tanto, teniendo eso en mente, quisiera como ir definiendo lo que es Apocalipsis, ¿ya? Y quiero partir con lo contrario. ¿Qué no es entonces Apocalipsis? Apocalipsis no es un libro para producir miedo, no es un libro que fue creado para eso, todo lo contrario, es un libro que da esperanza. No es un libro aislado del resto de la Biblia. Por tanto, a la hora de interpretar y acercarnos a Apocalipsis, tenemos que hacerlo a la luz de toda la Escritura. Y aquí ocupamos el principio bíblico de hermenéutica, que es que la Biblia se interpreta a sí misma. Por tanto, lo que enseña Apocalipsis debe ir también en concordancia con lo que enseña el resto de la Escritura. Y eso tenemos que también tenerlo presente. O sea, si toda la escritura profundiza o nos enseña esta idea de que el hombre es justificado por la fe gratuitamente, eh, no podemos llegar a una conclusión distinta en Apocalipsis, de que el hombre es justificado por sus obras. Eso estaría contradiciendo todo el relato bíblico. Entonces, cuando llegamos a conclusiones que contradicen el relato bíblico, es porque a lo mejor no las estamos interpretando correctamente. Por tanto, Apocalipsis no es un libro aislado del resto de la Biblia. Entonces, este es un problema que nosotros vemos hoy en día, que muchas personas, muchos cineastas van hacia Apocalipsis para interpretarlo y hacer sus películas, sus producciones, pero ellos no consideran el resto de la Biblia. Por lo tanto, ellos no tienen idea de lo que está hablando Apocalipsis. Por tanto, es relevante tener eso presente, ¿ya? ¿Qué otra cosita más les quiero comentar acerca de Apocalipsis? No es un código secreto para descifrar las noticias, que también a veces la gente lo ve de esa forma, como un libro que está encriptado, que hay que desenmarañarlo, que hay que buscar la forma de llegar a entenderlo, sino que es un texto en cierto sentido interpretable. Nosotros creemos en la perspicuidad de las escrituras que nos enseñan de que la Biblia puede ser interpretada por cualquier persona. O sea, la enseñanza que está en la escritura es clara para cada uno de los que está acercándose a ella. No es un libro centrado en el anticristo, por lo tanto no hay que perder el foco en ese sentido. A veces también nos pasa cuando nos acercamos a libros que son quizás un poco más complejos, vamos con nuestros prejuicios y pensamos de que el Apocalipsis trata acerca de eso, del anticristo, de la bestia, del falso profeta y pensamos de que de eso se trata, cuando en realidad son simplemente
personajes o eventos que están descritos ahí, pero están en un contexto, no es el tema central. No es una cronología estricta del fin del mundo, y eso también es importante. No es que los eventos que están narrados en Apocalipsis ocurren de forma cronológica, uno por uno. Y esto también lo vimos en el libro de Daniel. Cuando ustedes recuerdan las visiones de Daniel en el capítulo 2, el capítulo 7, capítulo 8, si ustedes lo piensan bien, está apuntando a lo mismo. Daniel está describiendo lo mismo. Sin embargo, son capítulos distintos, son etapas distintas dentro del libro. Por lo tanto, también tenemos que tener presente eso, que Apocalipsis no es una cronología estricta del fin del mundo. No es un libro imposible de entender. Nosotros creemos de que sí podemos entenderlo, interpretarlo con la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es un privilegio que tienen todos los creyentes de poder acercarse a la Escritura y recibirla como palabra de Dios. Y por otro lado, no es una colección de símbolos sin significados, ¿ya? Porque Apocalipsis tiene un montón de simbolismo, numerología. Sin embargo, eso no es impedimento para que podamos nosotros acercarnos al libro y poder comprenderlo. Hay muchas veces nos vamos a encontrar con quizás elementos que son complejos de interpretar, de entender. Posiblemente hay muchas cosas que no la vamos a poder comprender o vamos a tener hipótesis de esto podría significar, esto podría ser, pero sin embargo el mensaje es claro y en su gran mayoría todo lo que está en Apocalipsis podemos entenderlo. Y no es un libro desconectado de Cristo. Y esto es importante. Cristo es el personaje principal de la historia de Apocalipsis. Por lo tanto, verlo desde una perspectiva no cristocéntrica es un error. Apocalipsis no trata del fin del mundo, trata acerca de la consumación del reino de Cristo. Y ese es el tema que vamos a estar viendo a través de este libro. Por tanto, ¿qué significa o qué sí es el Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo, es un libro de esperanza, un libro que sirve para fortalecer la fe, es una profecía, claramente hay elementos proféticos que están en el libro, es una carta también pastoral que tiene ese foco, ese ánimo de, ¿cómo se puede decir? Dar ese apoyo a aquellos cristianos que están quizás pasando por persecución, dar ánimo, levantarlos. Tiene ese carácter también de pastoral. Pero también vemos algunos momentos de confrontación, como también lo tiene que hacer cada pastor. Por lo tanto, cuando hablamos de un concepto de carta pastoral, no siempre está asociado a dar ánimo y a dar como palmadita en la espalda, sino que también a confrontar el pecado. Y eso también lo vemos con las 7 iglesias. Es una literatura apocalíptica en el buen sentido de la palabra, que tiene un lenguaje apocalíptico, que tiene elementos apocalípticos y que no es algo nuevo para los receptores originales de esta carta. Y lo quiero ver más adelante, pero los receptores originales de esta carta sí están familiarizados con muchos de los elementos que están acá. ¿Cuál es el problema que nos ocurre a nosotros? Que nosotros, como no estamos familiarizados con la Biblia, ni tampoco con el Antiguo Testamento, hay muchas cosas que nos cuesta entender de Apocalipsis, pero si tuviésemos un mayor conocimiento del Antiguo Testamento, Apocalipsis sería más sencillo. ¿Por qué? Porque es un libro que está profundamente arraigado en el Antiguo Testamento. Y aquí nuevamente vemos esta conexión entre lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. No son dos libros distintos. Es una única historia que está contada en dos etapas. Por tanto, nosotros interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo como cumplimiento, pero también podemos entender el Nuevo Testamento a la luz de lo que ya el Antiguo Testamento había revelado. Por tanto, para poder acercarnos correctamente a Apocalipsis también vamos a tener que considerar muchos elementos del Antiguo Testamento. Y eso nos va a ayudar también a comprender muchas cosas que parecieran ser complejas dentro dentro de Apocalipsis, pero que si vemos el Antiguo Testamento van a ser más sencillas. Y ahí les coloco un ejemplo. Esta idea de la marca de la bestia, que hoy en día eso también genera
mucho debate acerca de qué se trata, qué significa esto de la marca de la bestia, si es un chip, si son las tarjetas de crédito, si es un carnet con un QR que la gente, o mejor dicho, los políticos o el sistema económico nos quiere tener a todos identificados, por lo tanto, esa es la marca de la bestia. Algunos también pensaron de que podía haber sido las vacunas cuando llegó el COVID y nos obligaban a ponernos vacunas y si no teníamos vacunas, no teníamos el pase o la credencial para poder salir, ir a comprar. Entonces, algunos también lo interpretaron de esa forma, de que las vacunas eran una especie de marca de la bestia que nos controlaba y que nos impidía ser parte de la sociedad. Sin embargo, y aquí quiero insistir, todo eso o todas esas conclusiones las obtenemos si es que no consideramos el Antiguo Testamento. Si pensamos y vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que, por ejemplo, ese tema de la marca de la bestia está claro desarrollado en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para poder acercarnos correctamente a Apocalipsis, tenemos que considerar lo que el Antiguo Testamento está enseñando también acerca de la revelación. Y también no podemos olvidar de que Dios es el Dios de la historia. Por lo tanto, Apocalipsis no recuerda también la soberanía de Dios, que nada de lo que ocurre, ningún evento de los que están ocurriendo, se escapan de la soberanía de Dios. Todo está bajo su control. No es que Satanás esté gobernando, no es que Satanás esté ganando, sino que siempre se trata de Dios siendo soberano en la historia. Y eso también nos recuerda el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, teniendo estas ideas que les he mencionado, nosotros podemos ya tener una idea y encaminarnos hacia donde queremos ir acerca de este libro. Bien, vamos a avanzar entonces. Finalmente, me quedaba una línea más. Apocalipsis entonces, y esto también se los decía al inicio, es la proclamación de la victoria del Cordero, la victoria de Cristo. Por tanto, en ningún momento Satanás es quien gana. Siempre está todo en las manos de Dios y es Cristo quien gobierna y es Cristo quien va a reinar junto a los suyos. De eso también se trata Apocalipsis. Vamos entonces al propósito de este libro. Y esto también lo habíamos mencionado delante. Es un libro que fue escrito para revelar la gloria y el señorío de Cristo, el fortalecimiento de la fe de la iglesia en medio de la oposición y el sufrimiento, a través de un lenguaje simbólico. Muestra que Dios gobierna soberanamente la historia y que ningún poder puede frustrar sus propósitos. Además, llama a los creyentes a perseverar en santidad y fidelidad con la certeza de que Cristo vencerá definitivamente al mal. ¿Por qué es importante esta idea del lenguaje simbólico? Por qué a Dios o por qué los escritores ocupan el lenguaje encriptado a la hora de escribir este texto? Tiene que ver también con un propósito o una idea más de preservación de los documentos de la información. Y les coloco el contexto para que podamos entender bien esta idea. La iglesia está en una época, en el primer siglo, de plena persecución, en donde están destruyendo lo que es la vida cristiana, los lugares de reunión, la vida de las personas las están acabando. eh, los textos bíblicos también. Entonces imagínense, hay escritos que están ahí circulando por la iglesia y llegan las personas del imperio y revisan estos textos y ven palabras como Jesucristo, Dios, ven palabras que hablan acerca del cristianismo y ellos dicen son documentos del cristianismo, por lo tanto tenemos que eliminarlos. Sin embargo, como Apocalipsis es un libro que está en un lenguaje simbólico, hay mucha información que no está en un lenguaje cotidiano. Por lo tanto,
si Dios quería hablar o ejemplificar acerca de la lucha entre Jesús y Satanás, o el reino de Dios y Satanás, él va a ocupar conceptos como el cordero inmolado, ese cordero que gobierna, que los destinatarios saben de que está hablando de Cristo. Y por otro lado, si quiere hablar de Satanás o del enemigo, va a ocupar conceptos como la bestia, el dragón, o si quiere hablar acerca de los imperios que son malvados, va a hacer referencia a coronas, por ejemplo, a cuernos. Eso es muy propio de la literatura apocalíptica y dentro de este contexto también tenía esa función de poder preservar este mensaje, considerando de que el imperio estaba también destruyendo y causando caos dentro de lo que era el cristianismo. Su propósito final es infundir esperanza, anunciando la consumación del reino de Dios, el juicio de sus enemigos y la instauración de los cielos nuevos y tierra nueva. Así termina Apocalipsis. Quiero citar dos pasajes bíblicos de este libro. Apocalipsis 1, 17, 18, que dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, fíjense, más que querer asustar estas palabras, lo que está haciendo es darle ánimo a Juan, de que quien le está hablando, quien está revelando la información, es el rey de la historia, el primero y el último, el que vive, estuvo muerto y que ahora está reinando, y que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, no hay nada que se le pueda oponer a su reinado. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es un contexto de adoración. Por tanto, Apocalipsis también nos lleva a eso, a la adoración celestial, a cómo Dios está reinando toda la creación y todo le rinde tributo, y esto es para su gloria. Aquí quiero introducir un concepto que ya lo hemos trabajado en escatología, que es el concepto de los tiempos finales. ¿Cuándo empiezan los tiempos finales? Y aquí yo solamente quiero dividir la historia en dos eventos, o mejor dicho, en dos etapas. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o la Antigua Dispensación y el Nuevo Testamento. Si ustedes recuerdan la historia bíblica, parte en el jardín del Edén, que es el lugar donde hay plena comunión con Dios, en donde Adán y Eva tenían una relación directa con el Creador. Así parte la descripción en el relato bíblico. Luego entra el pecado y distorsiona todo lo que nosotros conocemos y hemos también estudiado, y desde ahí nace lo que nosotros podríamos llamar una esperanza escatológica. Por tanto, y esto es interesante, el concepto de escatología no está asociado necesariamente a tiempos finales o al tiempo de ahora. Desde el jardín del Edén hasta la Nueva Jerusalén, que es el punto final, nosotros tenemos toda una esperanza escatológica. ¿Por qué? Porque toda la historia ha girado en torno a promesas que están por cumplirse, al cumplimiento de las promesas de Dios. Por lo tanto, ya cuando en Génesis 3:15 Dios promete que de la simiente de la mujer vendría alguien que vencería a la serpiente, ya tenemos una esperanza escatológica. Desde ahí ya empiezan a mirar hacia el futuro a fin de poder buscar o esperar el cumplimiento de la promesa de Dios. Y esto también quiero que lo tengamos presente para no confundirnos. Cuando hablamos de escatología, no necesariamente nos referimos a los tiempos finales, sino que nos referimos a toda la historia bíblica. Sin embargo, nosotros podemos distinguir un elemento clave dentro de la historia, que es la vida y muerte de Jesucristo, que nosotros lo conocemos como la escatología inaugurada. ¿Qué quiere decir eso? De que este evento
marca un antes y un después dentro de la historia, porque es desde aquí hacia adelante cuando nosotros ya entramos a lo que nosotros podemos conocer como los tiempos finales. Desde Jesucristo hasta la Nueva Jerusalén, nosotros podemos llamar los tiempos finales. Y aquí también yo les tengo una pregunta. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? ¿Es una ciudad? ¿Es una construcción? ¿Qué representa la Nueva Jerusalén? Yo les dejo esa inquietud, pero para que ustedes lo tengan también presente, está muy conectado con la otra imagen que le puse a la izquierda del jardín del Edén, de que ambas cosas representan o apuntan a un concepto bastante similar. Y fíjense cómo la historia de la redención parte en un jardín y termina en una ciudad. Y eso también es interesante de analizar dentro de la teología bíblica. Sin embargo, para efectos de este curso vamos a considerar esta idea de la escatología inaugurada y los tiempos finales como el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Cuando hablamos de tiempos finales nos referimos a eso, el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, sin ignorar de que en el Antiguo Testamento también había una esperanza escatológica, que era un poco más ambigua, ¿ya? Porque no tenían tanta información. Sin embargo, ellos miraban hacia el futuro esperando el cumplimiento de la promesa, ¿ya? Entonces, tenemos ya información básica del libro de Apocalipsis. Y ahora vamos a entrar a un concepto quizá un poco más teológico, más académico, pero que también nos va a ayudar a poder interpretar el libro de Apocalipsis. Y para eso para eso me estoy refiriendo a lo que nosotros conocemos como las escuelas de interpretación. Existen 4 formas de interpretar Apocalipsis y de hecho cada erudito, cada persona que se dedica a estudiar, considera estas cuatro escuelas. Así que quiero también mencionárselas para que ustedes las tengan presente y que esto también nos pueda ayudar a la hora de interpretar este libro. La primera es la escuela o la forma de interpretación futurista. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a leer textual. Según el punto de vista futurista, todos o casi todos los eventos de Apocalipsis aún no han ocurrido. Apocalipsis es principalmente una hoja de ruta para el futuro, una profecía sobre el fin del mundo y los años que vienen inmediatamente antes del fin. Los premilenialistas dispensacionales, así como algunos premilenialistas clásicos, interpretan Apocalipsis de esta manera, ¿ya? Entonces nosotros tenemos esta primera escuela de interpretación y como ustedes verán, se mencionan 2 formas de interpretación mileniales, como los dispensacionalistas y los premileniales clásicos. Ellos ocupan más esta visión futurista de Apocalipsis, haciendo referencia a que lo que describe Apocalipsis son en su gran mayoría eventos futuros, eventos que aún no se cumplen, ¿ya? Vamos con la segunda escuela. Esta es conocida como la escuela o interpretación historicista. El punto de vista historicista afirma que Apocalipsis es una profecía sobre la historia de la iglesia desde los tiempos de Juan hasta el fin del mundo. Apocalipsis es como un libro de texto de historia del pasado, el presente y el futuro. Los historicistas ven los acontecimientos de Apocalipsis como descripciones simbólicas de los eventos históricos a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta visión o esta escuela de Apocalipsis, de interpretación de Apocalipsis? Es que los eventos que están narrados describen, por llamarlo de alguna forma, momentos del pasado, del presente y del futuro. Por lo tanto, hay un cierto simbolismo en los eventos. Dicho de alguna otra manera, es como que algo que describe Apocalipsis puede que esté apuntando hacia algo ya pasado, o puede estar apuntando a algo del presente, o puede haber estado apuntando a algo del futuro. Y
y ambas tres interpretaciones pueden ser correctas, ¿ya? Esa es como un ejemplo de la visión historicista acerca de Apocalipsis. La tercera es la visión idealista. Los idealistas ven Apocalipsis como un drama acerca de realidades espirituales que no es histórico ni profético. Creen que es una parábola para todos los tiempos y lugares y que las imágenes, visiones y sueños son expresiones de luchas entre el bien y el mal a lo largo del tiempo. ¿Ya? Si tuviésemos que tratar de entender esta escuela de interpretación, la idealista, podríamos decir de que el foco o lo que está describiendo eh, apunta a un tema más espiritual, más que real, si quisiéramos poner ese ejemplo, más que algo histórico, sino que apunta a poder enseñarnos a un evento o algo que está ocurriendo, pero que no necesariamente va a ser un evento concreto. Eh, un ejemplo de esto podría ser a lo mejor la interpretación de la batalla de Gog y Magog o el Armagedón. Si efectivamente son batallas o eventos que van a ocurrir en algún momento o están describiendo algo simbólico, algo que no necesariamente va a ocurrir de forma concreta en la historia, pero sí espiritualmente. ¿Ya? Ahí trato de hacer como esa explicación de la escuela idealista. Y por último, tenemos también la escuela preterista acerca del Apocalipsis. Los preteristas entienden el libro de Apocalipsis como una profecía que se cumplió en su mayor parte en el primer siglo. ¿Ya? Entonces, preterista hace alusión al pasado. Entonces, los que son preteristas, los que interpretan Apocalipsis de una forma preterista, están diciendo de que gran parte de las profecías de Apocalipsis se cumplieron en el primer siglo. Para los preteristas, Apocalipsis es como un periódico de la antigüedad, es como si fuésemos a hacer arqueología. Los preteristas parciales, esto es una diferenciación, ven la mayor parte de Apocalipsis como profecía cumplida en acontecimientos del primer siglo, aunque los capítulos finales describen los eventos futuros que ocurrirán en el final de los tiempos. Entonces, ¿cómo describimos a los preteristas? Ellos señalan de que Apocalipsis o las profecías de Apocalipsis ya se cumplen o ya tuvieron su cumplimiento en el primer siglo. Sin embargo, hay ciertas profecías que aún no se cumplieron o ciertos eventos que aún no ocurren. Entonces ahí vienen como los preteristas parciales que dicen de que si bien es cierto, una gran mayoría de cosas se cumplieron, quedan algunos eventos todavía que no han ocurrido, como la resurrección de los muertos, el juicio final o la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, también hay una diferenciación con eso. Sin embargo, gran parte de los otros eventos ya tendrían su cumplimiento, ¿ya? Así que eso en torno a las cuatro escuelas de interpretación del Apocalipsis, ¿ya? Vamos, una vez que vayamos avanzando en torno al libro, vamos a ir viendo acerca de estas escuelas. Y quiero ser bien honesto en este sentido, de que no es que nosotros vamos a comprometernos o adherirnos a una escuela y vamos a ser estrictos en ese sentido, sino que muchas veces, o muchos teólogos también, señalan de que nosotros podemos acercarnos a Apocalipsis usando más de una de estas escuelas de interpretación, ya sea idealista, historicista, futurista e incluso preterista. O sea, podemos sacar elementos de cada una, no necesariamente nos comprometemos con una sola forma de interpretarlo, ¿ya? Así que eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando a la luz del desarrollo bíblico de este libro. Vamos entonces con la estructura literaria. De aquí yo les quiero presentar un esquema que es el que voy a seguir, o quizás hay alguna pequeña variación, pero esto es lo que yo quiero trabajar en esta serie. Esta es la estructura entonces literaria de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Uno de los aspectos más importantes para interpretar Apocalipsis es comprender su estructura. A diferencia de otros libros bíblicos, Apocalipsis no debe entenderse necesariamente como una narración cronológica de acontecimientos futuros. Y esto lo mencionábamos delante. No es una cronología de eventos por cumplir.
La mayoría de los comentaristas reformados sostienen que el libro está organizado en una serie de ciclos o visiones que recorren repetidamente la historia de la Iglesia desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, cada vez con mayor intensidad y desde diferentes perspectivas. Este principio se conoce como recapitulación, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ver en el esquema. Entonces, yo acá les traigo una propuesta de cómo vamos a trabajar este esquema o esta forma de estudio, en donde vamos a estar a la luz de 7 ciclos literarios de Apocalipsis, 7 secciones, como también algunos les llaman. Y aquí están los capítulos de cada una de estas 7 secciones. En la primera, que es de los capítulos 1 al 3, el tema que se desarrolla es Cristo en medio de su iglesia. Y estas son las 7 iglesias del Asia Menor. El segundo ciclo, entre Apocalipsis 4 y 7, vemos el trono de Dios y la apertura de los 7 sellos. Ciclo 3, Apocalipsis del 8 al 11, las 7 trompetas y las advertencias del juicio. Ciclo 4, Apocalipsis 12 al 14, el conflicto entre Cristo, Satanás y el pueblo de Dios. Ciclo 5, Apocalipsis del 15 al 16, las 7 copas de la ira de Dios. Ciclo 6, Apocalipsis del 17 al 19, la caída de Babilonia y la victoria del Cordero. Y finalmente el último ciclo, Apocalipsis del 20 al 22, el juicio final, la derrota definitiva de Satanás y la nueva creación. Por lo tanto, vamos a seguir esta lógica, este esquema. Posiblemente tenga una leve variación quizás en los títulos, pero vamos a seguir esa misma estructura. Entonces, ¿por qué les quiero mencionar esto? Si ustedes recuerdan, cuando vimos el libro de Daniel, también tenía ciertos momentos que eran cíclicos o historias o secciones que se repetían, como esta idea de la estatua de los 4 elementos que representaban 4 imperios. Después vemos estas 4 bestias en el capítulo 7. Después en el capítulo 8 vemos el macho cabrío y el carnero. No es descripción, o mejor dicho, no son eventos nuevos en Daniel, sino que son los mismos elementos, solo que están narrados desde perspectivas distintas, desde visiones distintas. Con Apocalipsis ocurre algo similar, y es por eso que esta forma de interpretarlo nos hace sentido, de que son 7 ciclos, 7 formas de narrarnos una misma historia. Y eso es lo que vamos a ver a la luz de estos pasajes. Y no por nada lleva el número 7, que ya de por sí el 7 significa algo relevante dentro de la numerología apocalíptica, que simboliza a Dios, este número perfecto o la perfección de Dios. Y por otro lado, el 6 representa al hombre, este estado imperfecto, este ser menor que Dios. Por eso también ahí después podemos interpretar el 666, que más que un número diabólico apunta al ser humano, a la pecaminosidad del hombre, a lo lejos que está el hombre de Dios. Y por eso 3 veces imperfecto, 3 veces 6, ¿ya? Pero lo podemos ver más adelante. Ahora quedémonos con este ciclo de 7 eventos o 7 etapas que vamos a considerar dentro del libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son los temas de interés? Bueno, hay muchos temas de interés que vamos a tratar en este libro a lo largo de esta serie. Pero obviamente hay cosas que nos van a llamar la atención y que vamos a echarle una mirada. Eh, ¿Se acuerdan del milenio que lo vimos anteriormente? Y preferí verlo al principio como para que nosotros tuviésemos una idea de las diferencias interpretativas acerca de ciertos elementos que ahora nos dan un poquito más de contexto para cuando lleguemos a Apocalipsis 20. Por lo tanto, vamos a volver a hablar del milenio. Así que si usted se perdió las clases, están en la playlist de YouTube. Puede ahí buscarlas. Son 4 clases acerca de las 4 posiciones del milenio.
Así que cuando lleguemos a Apocalipsis 20 vamos a retomar ese punto. El concepto de la gran tribulación, también vamos a hablar acerca de eso, cómo podemos definirlo, en qué momento está, si es que está. El anticristo y la bestia, que también son elementos o personajes que llaman la atención dentro de la escatología. eh, la marca de la bestia, ya les adelanté un poquito. Sin embargo, vamos a seguir trabajando acerca de esto en la serie de Apocalipsis cuando lleguemos a la parte en donde está este concepto. Vamos a hablar también del rapto de la iglesia, o sea, siempre y cuando esté en Apocalipsis. Vamos a ver si es que existe este concepto, ¿no? Este evento, o si es que es algo que está fuera del contexto de Apocalipsis. Ya, vamos también a ver ese elemento. Otra temática que también va a estar ahí constantemente, que va a tensionar el estudio, va a ser la relación entre Israel y la iglesia. ¿Qué entendemos por estos dos conceptos? ¿Qué es Israel? ¿Qué es la iglesia? ¿Son los mismos o no? ¿Son distintos? Eso también es una clave hermenéutica a la hora de interpretar, porque si consideramos de que la iglesia e Israel son cosas distintas, eso nos va a forzar a interpretar Apocalipsis de forma distinta. Pero si entendemos de que Israel y la iglesia son lo mismo, eh, vamos a interpretar o llegar a conclusiones distintas en Apocalipsis también. Entonces, vamos a tener también presente ese elemento. Y lo que les planteaba al inicio, cuando les mostraba la imagen de la Nueva Jerusalén, esta ciudad que es descrita en la nueva creación, con los cielos nuevos, la tierra nueva, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Entonces, quiero que nos quedemos con eso, porque este concepto apunta a la consumación del reino de Dios. Es como la meta de toda esta historia. La meta, el elemento final, tiene que ver con esta nueva Jerusalén. Representa un territorio judío que va a ser reconstruido, representa una ciudad, representa un templo. ¿Qué es la nueva Jerusalén? Vamos también a hablar de eso y ver cómo Apocalipsis nos puede dar respuesta acerca de este tema. ¿Ya? Creo que me quedaba un elemento más dentro de esta. No, ahí sí. Estamos listos con la lámina. Bien, vamos entonces a cerrar. Ya me había planificado más o menos una horita en esta introducción. Ya con esto podemos comenzar a ver Apocalipsis. Ya con esto podemos ir a la Biblia, podemos leerla, ya teniendo estos insumos que nos van a ayudar a comprender la escritura. Así que para efectos prácticos, y esto también es relevante, quiero volver a la lámina anterior. eh, Cada clase vamos a abordar uno de estos ciclos. Así que la próxima clase va a ser el ciclo uno, en donde yo les voy a pedir que si ustedes quieren seguir esta serie de estudios, si ustedes quieren seguir este curso de escatología, ustedes lleguen ya leídos con los capítulos del 1 al 3 de Apocalipsis, para que podamos avanzar más rápido, y obviamente la clase va a partir con la presuposición de que usted ya los leyó y que esa información ya la tenemos digerida al menos, o la tenemos consumida como lectura. ¿Ya? Así que el contexto son las 7 iglesias del Asia Menor, que yo les pido encarecidamente que ustedes puedan leerlas a fin de que podamos avanzar en torno a eso. ¿Ya? Así que tenemos por lo menos 7 clases más acerca de Apocalipsis. Así que esperamos que sea de mucha edificación. Vamos a orar para agradecer al Señor y luego de eso nos quedamos con las palabras finales antes del cierre. Así que les invito a que oremos. Señor, te damos las gracias por esta clase, por este momento que nos das para poder estar juntos, poder seguir estudiando acerca de tu palabra. Te pedimos que tú nos acompañes, que tú nos guíes y que todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria, Señor. Te pedimos tu bendición, que podamos, Señor, seguir conociendo acerca de tu voluntad, de lo que tú has revelado,
y que esta palabra sea de esperanza para nosotros también, así como lo fue para los primeros receptores de esta carta. Te pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de los presentes. Amén.